Vamos aquí un comentario familiar. Estábamos platicando acerca de lo de Avándaro, ¿no? Lo hemos platicado varias ocasiones. Y pues ahora se nos ocurrió, vamos a poner como acaba de pasar el mes de Avándaro. Yo no asistí, quiero aclarar, yo no asistí, pero lo que leí y sobre todo yo compré los periódicos del día siguiente del festival, pero yo no veía las notas. A mí lo que me emocionaba era ver a la gente, las fotos que salían, y no le presté atención a las notas negativas. Una vez más aquí con ustedes, de aquí hasta donde llegue. Pues a mí me daban permiso y hasta dinero para ir al concierto, mi mamá. Pero eso sí, ella siempre era precavida que yo fuera con alguien o con algunos amigos, no importaba la edad, sino con quien me acompañaba o con quien fuese, ¿no? Porque pues, no le gustaba que yo fuera solo. Yo era pues un niño, porque yo tenía en esa época 14, un adolescente, ¿no? Como vio que yo me compraba mis revistas y que yo ya me gustaba esa música, ella nunca me lo prohibió. Y al contrario, ella era la que me daba para comprar esas revistas y oía los programas que oía de radio. Por fortuna a mí nunca me prohibieron oír esta música, como en otras familias. Al contrario, pues a mí me decían, ¿quieres que ropa? Como les he dicho en otra ocasión, de esa época, sin ninguna restricción. Y lo que yo más escuchaba, sobre todo buscaba lo que pasaban programas de rock. Incluso había estaciones en que combinaban entre el rock y los demás, ¿sí? Las estaciones como Radio Variedades y otras estaciones, ¿sí? Que eran en español. Y en inglés, pues ya les había comentado La Pantera, Radio Éxitos y Radio Capital, que en ese momento eran los que más transmitían. Y en algunas estaciones ya empezaban a poner algo de rock mexicano. Y en esa época nació una estación que se llamaba Radio Juventud y en ella fue la que más apoyó al rock mexicano. Tenía un horario en la noche como de las 7 a 8, donde pasaban donde pasaban música de rock mexicano. Aparte, con sus otros horarios pasaban mucho rock internacional, como en las otras estaciones, pero en las que pasaban en español, pues la mayoría eran covers. Y había otras estaciones tenían un programa que se llamaba la era del rock and roll, que yo le decía, bueno, ¿por qué la era del rock and roll? Si el rock and roll sigue estando hasta la actualidad sin la palabra roll, nada más quedó la palabra rock que utilizó después de que vino la invasión inglesa sobre todo. Veía el programa de Woodstock, ya es a donde anunciaban el festival, incluso ahí anunciaron donde vendían los boletos, se llamaba el Automex, y había una sucursal que tenían en aeropuerto, Boulevard Puerto Aéreo, y ahí vendían los boletos. Pues digamos, esa automotriz apenas la habían inaugurado y lo vaciado que tenía es que habían puesto un platillo volador como identificación. Es que en esa época también andaba de moda que los platillos voladores, ¿no? Por eso le pusieron a los ovnis ese nombre. Por medio de la televisión, pues ya se tenían noticias pues no del festival, de una carrera de automóviles y que iban a amenizar unos grupos. Y como sabemos, el evento se llamaba Rock y Ruedas. Como les digo, yo planeaba ir al festival, pero pues tenía que ir con alguien. Esa organización era por medio de Loro López Negrete y su hermano Alfonso. Ellos eran los que tenían un circuito de carreras que habían hecho, pero lo habían suspendido porque habían tenido un accidente. Había muerto uno de los pilotos de carrera. Lo volvieron a retomar ya con más, pues yo me imagino que con más precaución para que ya no volviera a suceder. Pues iban a amenizar aparte con dos grupos. Como era fecha de septiembre, lo querían hacer como conmemoración del 15 de septiembre, que es lo de la independencia. Y pues así fue como se empezó. La organización se llamaba Promotorago. Aparte también estaba otro personaje importante que se llamaba Justino Compeán. Cuando invitaron a Luis del Llano, que era
el productor del programa de Woodstock, que era presentado por Jacobo Zabludowski, ¿sí? Incluso él le dio mucha énfasis a este festival. Pues así fue como se empezó la idea de hacer este evento por la influencia de festivales que había habido antes, como el de Monterrey Pop y el de Woodstock, ¿sí? Que en ese mismo año también, bueno, en esa misma época se hizo también el festival de Islas White, que son los más reconocidos, pero festivales siempre hubo, como en Nueva York cuando el movimiento hippie que empezaba, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, pero los más reconocidos eran los de Estados Unidos, donde estaba principalmente el movimiento hippie, ¿sí? En Inglaterra pues era de otra manera, pero al fin de cuentas ellos ya estaban más metidos en el rock, porque pues, en Estados Unidos fue el origen y Inglaterra lo retomó. Y aquí en México pues no nos quedamos atrás, incluso pues para mi punto de vista fuimos los que proyectamos, como siempre en México se proyecta a otros artistas, México proyectó más el rock para Latinoamérica. Y así fue como pues se hizo este festival a todos los niveles, porque por eso la gente llegó pues al festival, porque pues ya todo el mundo sabía de rock, ¿sí? Ya es como les digo, de un programa que me parece siempre interesante, que pasa en Radio Universidad, que se llama Cuando el rock dominaba el mundo. Lo que por ahí oí en una entrevista que le hicieron a Javier Batis, que antes ya se tenía planeado esto con grupo, ¿sí? Que ya tenían una idea de hacer algo con el grupo de Javier Batis, y entre ellos estaba un personaje que en esa época era también un buen baterista, que se llamaba Miki Salas. Él fue integrante también de Javier Batis en algunas ocasiones. En una fiesta pues empezaron a planear esto. Al llegar el momento, pues le invitaron a Armando Molina como promotor de los grupos, y él pues habló con nada más se tenía planeado dos grupos: la Revolución de Emiliano Zapata, que también en ese momento había alcanzado mucha fama, y a Javier Batis, que en ese momento era pues considerado el mejor grupo del momento. Bueno, pues la Revolución de Emiliano Zapata era un grupo que de esa época ya había ganado tanta fama y prestigio, que entonces, pues ya no era un grupo nada más de, pues vas, no, ya era con contrato, y él ya lo habían contratado en Monterrey. Entonces ellos dijeron, no, pues no es que no querramos, sino no vamos porque ya tenemos un contrato, ya estamos anunciados. Y pues que Javier, pues sí, también que aceptó, pero dentro de su presupuesto era lo que ya él ya cobraba. O sea, no es que dijéramos, pues él se quería quedar con todo, no. Su prestigio había llegado a que pues eso era lo que él realmente cobraba, ¿sí? Pues llegó un momento en que pues como que el organizador como que no quedó así muy conforme, y dijo, pues es que nada más sería un grupo, ¿no? Y él quería que fuera, pues como habían planeado, dos. Era representante de algunos grupos, entre ellos Peace and Love, Ritual, Duk Dukes y otros, ¿sí? Pero esos fueron los primeros que él empezó. En realidad los que se contrataron fueron 12 grupos. Para estos 12 grupos también hubo otras anécdotas en las que dicen que pues ya muchos grupos estaban grabando, ya tenían grabaciones en ciertas compañías que en ese momento estaban, este, pues las mismas compañías les dijeron, no, pues que toque mi grupo para que sea promoción. Entonces eso hizo que fueran creciendo el cartel hasta llegar a los 12 grupos, que luego pues algunos no fueron por algún motivo, no pudieron llegar, otros por alguna situación ya no tocaron, fueron sustituidos por otros. Era un movimiento de puros jóvenes, sobre todo. Sí, había algunos adultos. Tenemos el caso de Loco Valdés, ¿sí? Que él siempre había estado en el movimiento del rock. Incluso pues, sabemos de una película que más tarde les platicaré. Y entonces, pues ya en México,
como siempre un poquito a veces nos llegan las noticias un poquito más atrasadas a ciertos sectores, porque muchos ya tenían la idea del rock desde el principio, desde que empezó, sobre todo de la clase media hacia arriba. Ellos pues, ya tenían dominado el rock, pero no, había otros sectores que todavía no. En ese momento se llegó a lo máximo, para mi punto de vista, del rock mexicano. Entonces, pues ya se empezó a ver más, ya había grabaciones, ya había más, pues digamos, más conciertos, ya se había llegado a cierto nivel, ya había pasado lo de los cafés cantantes. Entonces todo esto había hecho que el rock mexicano tomara cierto nivel más profesional. Sí. Ya llegar cuando fue el movimiento del festival, que muchos empezaron a llegar desde el miércoles, ¿sí? Llegaron desde el miércoles y se fue creciendo, al momento en que ellos no esperaban más que como 2,000 personas a lo máximo. Y cuando llegaron, pues no se tiene calculado, pero sí fueron más de 200,000, ajá, sí. Sí, pues eso, así pasó en Woodstock, ya ves que hasta tiraron el alambrado porque llegaron así de a montón y ya no respetaban nada, lo que querían era estar en el evento. Bueno, pues los que no pudimos asistir, en este caso yo, pero les voy a comentar lo que después se supo del evento por medio del periódico, por medio de las noticias y de las revistas, y la triste historia de que quitaron el programa de radio y desapareció la estación. En el siguiente video, y como dijera, y eso pues no lo tenemos tomarlo como negativo, porque a veces muchos dicen que por desgracia eso fue lo que terminó en el momento del rock mexicano, en esa época, pues la canción de Peace and Love. Tenemos el poder,